Ciudadanos, ciudadanas de la red, bienvenidos desde los estudios de Radio Trend Topic a una nueva emisión de Voces in the Studio. Hoy vamos a estar con la licenciada en Relaciones Internacionales Agustina Castro y quien les habla, Martín Alejandro Ortiz Quintero, para hablar, discutir y analizar a fondo el cambio climático. La editorial del día de hoy se llama Medusas y Tornados. Sí, hoy les quiero contar un poquito sobre las medusas y sobre los tornados. Las primeras son esos bichos acuáticos que parecen un hongo transparente con tentáculos. Los segundos son esas violentas columnas de aire que al entrar en contacto con la tierra se llevan puesto todo a su alcance. La medusa en particular de la que les voy a hablar, y discúlpenme si leo, pero el nombre es complicado, es la Cotyloryza tuberculata. Es una especie que habita los océanos desde hace casi 500 millones de años. En otras palabras, se han adaptado a todos los cambios y alteraciones del ecosistema habidos y por haber. ¿Cómo lo lograron? Bueno, debido a dos habilidades fundamentales. La primera es que se reproducen tanto sexual como asexualmente. En la última, es decir, de manera sexual, generan unos pequeños pólipos milimétricos que se anclan al sustrato marino y se generan clones genéticamente idénticos. De esta manera, cada generación nueva de estas medusas nace en el ambiente cambiado con las capacidades necesarias para adaptarse a la alteración de este nuevo ecosistema. La otra capacidad que tienen es una simbiosis con microalgas conocidas como zooxantelas. Estas algas, a cambio de la protección que le ofrecen las medusas frente a los depredadores, modifican los efectos negativos del descenso del pH y de la incidencia de los rayos ultravioletas. Ahora bien, vamos a los tornados. El tornado hizo su catastrófica aparición ayer, 12 de diciembre, en Mayfield, Kentucky, y esta columna de aire violenta y arrasadora recorrió 365 kilómetros. El gobernador del estado azotado supone que la cifra final de muertos que dejará el tornado superará los 100. Destaco en este punto que la media de tornados que tocaron tierra en Kentucky entre 1991 y el 2010 fue 0. Bien, ¿qué tienen en común entonces las medusas y los tornados? Absolutamente nada, ¿sí? No tienen nada en común. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque según datos de la NASA, en 1880 la temperatura media del planeta era de 0,16 grados centígrados y por primera vez en el 2020 superó el grado de temperatura. Y según la Organización Meteorológica Mundial, hay un 20% de probabilidades que en el 2024 lleguemos al 1,5 grados de temperatura de la Tierra. Ahora, un tornado que se forma en un lugar donde nunca hubo tornados es tan solo una muestra de lo que puede suceder si la temperatura de la Tierra continúa en alza. La catástrofe natural es tan solo uno de los efectos posibles del cambio climático. Y hasta donde sé, ninguno de nosotros ni nosotras tenemos las habilidades de las medusas para adaptarnos a todas las alteraciones que asoman en el futuro. Y bueno, arrancamos el programa. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien por acá. Acércate el micrófono acá. Suele pasar que cuando vienen los invitados le hablan de lejos, acercalo, no pasa nada. No hay que ser tímidos. No hay que ser tímidos, ahí está. Y el tema que vamos a hablar hoy, no hay que ser tímidos, hay que ser lo más directo y frontal posible porque el futuro de la Tierra está en juego, ¿no? Sí, total. Vos sabés que me puse a leer lo de la medusa y me flasheó. Porque, nada, comentaban en una nota del diario El País, que es de donde saqué esta información, comentaba que esta medusa tiene esta capacidad de sobrevivir absolutamente a todo. Y el periodista que escribía la nota dice que si se cumple el pronóstico de la Organización Meteorología Mundial de que vamos a superar el 1,5 grados y eso se mantiene durante 50 años, la única especie que va a sobrevivir del mar es esta medusa.
por estas habilidades que tiene, ¿no? Entonces a mí lo que me flashea es decir, a vos te dicen eso, vos no sos una medusa, yo tampoco, me preocupo, ¿no? Sí, hay que estar preocupados. Hay que estar preocupados. Y ocupados también. Bien, ahí está, preocupados y ocupados. Así que bueno, me gustaría que para hablar del cambio climático, arrancá vos, decime por dónde querés empezar, qué te parece importante, y yo voy metiendo un par de cosas que tengo también acá anotadas para que hoy sea bien, que haya mucha sustancia en el programa de hoy. Bien, excelente. Bueno, creo que más o menos retomando un poco la línea que vos planteabas, empecemos por contextualizar dónde estamos parados, ¿no? Sabemos todos que estamos en un escenario bastante complicado, que tiene sus características muy particulares. Y bueno, ¿qué hacemos a partir de este escenario, ¿no? Que es muy complejo, de verdad. Las fuentes más utilizadas para hablar de cambio climático, sí, provienen de la ONU, por ejemplo. Hay hay una reunión que se hace anualmente que se llama las Conferencias de las Partes, que nuclea a los países que son parte de una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Okay. Esto es básicamente el top institucional en donde los países y otros actores que vamos a hablar también se reúnen para hablar y entre comillas, y ver qué pueden hacer solidariamente en esfuerzos mancomunados para salvar el futuro del planeta y todos los que habitamos esta linda tierra. Digamos que estamos en un escenario complicado porque tenemos una cifra general, un promedio que se calcula, que las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, que sabemos que es uno de los gases de efectos invernaderos, es un elemento muy importante en la Tierra, pero que es el más complicado. Es aquel elemento que se utiliza como parámetro para medir estas emisiones. Sabemos que hay aproximadamente 40.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten anualmente. 40.000 millones de toneladas. 40.000 millones de toneladas. Entonces, si vamos haciendo la suma año a año, nuestra cabeza va explotando un poquito, pero tenemos que entender cómo pinta el panorama del futuro. Y bueno, si seguimos en esta línea y cómo se confirmarían las tendencias, y vos más o menos ya introdujiste eso en tu edición, en tu editorial, la cosa va a estar más complicada. Recordemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París era el tratado, podemos decir con ese sinónimo, que se firma en el 2015, que tenía el objetivo de evitar que se supere el aumento de la temperatura en relación a los niveles preindustriales en 1,5 grados centígrados. Sí. Idealmente, ese es el escenario ideal, más utópico, pero también planteaba la realidad que se evitaba, en líneas generales, evitar el aumento de la temperatura en 2 grados. El 1,5 como ideal, pero el 2 grados como algo más realista. Claro. Sin embargo, hoy estamos, como vos dijiste, más o menos en un aumento de la temperatura de 1,1 grado centígrado. O sea, ya estamos pisándole los talones al 1,5 ideal que no vamos a cumplir. Llegar, claro. Y las tendencias aseguran que para finales de siglo vamos a llegar al aumento de 2,7 grados centígrados. Opa. O sea, estamos muy mal. Y sí, porque a ver, si vos te pones a ver lo que le puede hacer a la Tierra un aumento de 1,5, un aumento de 2, yo leí que creo que con un aumento de 1,5 en 10 años desaparecían todas las especies de coral. Sí, no es que el 1,5 tampoco era ideal, era lo mejor a lo que se podía aspirar, pero sin embargo iba a tener sus consecuencias catastróficas, digamos, que son lo que estamos viendo ahora. Sí. Nosotros prendemos la tele, leemos un diario, vemos en Instagram las repercusiones de de los efectos que tiene el cambio climático y son devastadores. Ahora vos comentabas el tema de los tornados. Miremos Kentucky, entre muchos otros ejemplos a lo largo del mundo, y estamos mencionando un solo país. Bueno, el cambio climático está acá. Bueno, ¿ves? Eso es a lo que yo voy. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una tiene que ver con eso y la otra tiene que ver con algo que dijiste recién. Voy primero a esa. Vos dijiste, se juntaron estos países, estas potencias, para acordar no llegar, o sea, no llegar al 1,5 ideal y demás. Bien. Es decir, en este momento en el que estamos, vos estás dando el contexto, bárbaro, se puede, o sea, lo que podemos hacer es evitar que siga avanzando el flash o podemos tipo retrocederlo. ¿Se puede volver atrás o se puede simplemente aguantar, no? Y yo quiero decir que creo que no podemos volver atrás. O sea, suponete que todos los países y todas las empresas del mundo dicen, listo, a partir de mañana no contaminamos más nada. Viene un genio de la lámpara hacia así, no contaminamos más. Vamos a quedar acá, donde estamos. No se puede volver atrás. O sea, no puede sanar. Es muy difícil. Ok. No. Por lo que yo entiendo de ciencia, que es bastante reducido, no se puede volver atrás. Simplemente es tratar de unir los esfuerzos para mejorar en el futuro. Claro. Y evitar que sea peor de lo que ya es y de lo que se entiende la tendencia que va a ser. Esa es la clave. Todo lo que podemos hacer a partir de ahora es para evitar que sea peor.
Totalmente. Fundamental. Ese Perfecto. es el resumen. Perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, porque viste que en línea con esto, ¿no? Cuando uno se pone a ver diferentes políticos del mundo o diferentes programas de televisión o opinólogos, ¿no? Le digo yo. Y le digo opinólogos, no peyorativamente, pero digo opinólogos porque no tienen ningún sustento científico para argumentar, ¿no? Simplemente dicen lo que piensan, sin filtro. Como Trump, cuando dijo que como el calentamiento global si nevaba, ¿no? Esa fue durísima. Pero digo, los efectos del cambio climático los vemos hoy en día. Uh-huh. O sea, ya están. No es que no en el futuro. Ya estuvieron desde hace un par de añitos, pero tal vez estamos tomando un poco más de conciencia ahora. Bien, el tornado de Kentucky es uno. Sí. En un lugar donde nunca hubo tornado, hay tornado. ¿Qué otro ejemplo vos tenés como para mostrarnos, che, mira, esto es efecto del cambio climático? Y por ejemplo, si vamos a un plano más local y no nos vamos al hemisferio norte, nuestro país atraviesa una crisis hídrica, podemos decir, en la cuenca del río Paraná. Por ejemplo, las autoridades se mostraban muy preocupadas al respecto porque se difundieron también un montón de fotos tomadas desde la vista, por ejemplo, desde Rosario, que la cuenca estaba seca. En la nada prácticamente, claro. Y esas imágenes recorrieron un poco los diarios, no tanto te diría, cosa que también llama la atención, es para pensar. Y ese es un impacto muy claro. Vos ves la foto, ahora no la tengo en pantalla, pero si uno busca la cuenca del río Paraná, actualidad, o al menos en los meses pasados, y va a haber más o menos un desierto. Y vos decís, ¿en dónde estamos parados? A ver, Lucía, ¿se pueden buscar esa? Bien, perfecto. No, a ver si la encuentran y ya la ponemos. Bien. Sí, ese es un ejemplo, por ejemplo. Había otra. Mencioné la de la cuenca porque, ¿sabes? El impacto institucional que tuvo se mencionó en uno de los documentos que como países tenemos que representar partes de la COP, que tenemos que presentar ante este organismo, si lo querés llamar, o este tipo institucional, en donde la Argentina, en sus compromisos y sus eventuales obligaciones por las cuales se vincula a mejorar el tema de sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿Eso es? Mostraba, no. Sí. ¿Eso es? Eso es. No, pero eso parece Dune, la película, la nueva. ¿Viste? Sí. Mostraba preocupación especial respecto de este tema. Lo mencionaba como uno de los ejemplos más paradigmáticos que sufre nuestro país, entre otros, para seguir tomando conciencia del cambio climático. Todos los países hacen en sus documentos, aquellos que presentan, obviamente, hacen en sus documentos un diagnóstico, por supuesto, y después elaboran y plasman las medidas, pero en este diagnóstico fue especial que se incluya esto, porque no siempre sucede. Mirá lo que es eso. Eso siempre está lleno de agua. Y lo mencionaban los funcionarios, tanto Cabandier como Alberto Fernández, que incluyen sus cartas respectivas al inicio de este documento, que todos lo podemos chequear, es pública información, mencionaban especialmente como uno de los problemas más preocupantes de la Argentina. Tengo una pregunta que te voy a sacar un poquitito de este tema y vamos a volver, ya te lo prometo, son 30 segundos, pero yo no sé si sabías que el presidente, vos justo lo mencionaste, Alberto Fernández, cuando fue a hablar a la ONU, ¿fue? Sí, la Asamblea General. Tengo algunas citas de eso para desmenuzar si querés. No, por favor. No, pero hay algo que me interesa particularmente, porque vos sabés del tema, que Alberto Fernández fue objeto de burla en los medios norteamericanos porque él propuso acción climática a cambio de que le perdonen una parte de la deuda. Sí. Bien. Y lo que dijeron en Fox News, por ejemplo, cuando lo empiezan a agitar, es decir, bueno, a ver, está buenísimo que lo quieras hacer, dice, pero no parece que te preocupe tanto el clima, sino como que te preocupa un poquito más la deuda. Uh-huh. ¿Vos creés que es así? ¿Que lo hace porque es un tema de deuda? ¿Porque en verdad Argentina tiene una postura frente al cambio climático de aporte constante? O si no fuese por la deuda no hubiesen dicho nada. Y tal vez no, pero como la Argentina se encuentra en ese escenario tan complicado a nivel financiero entre tantos otros, sí, yo creo que lo vincula por una cuestión de necesidad. Yo tengo acá la cita que él dijo y que tal vez recorrió los diarios o tuvo más impacto a nivel mediático, que él dijo, la justicia climática será una quimera sin justicia financiera que contribuya a la justicia social. A una justicia social, perdón. Entonces, ¿cómo se vincula la justicia climática, justicia financiera y justicia social. La creatividad que tienen estos muchachos para caer siempre en justicia social es increíble. Es increíble. Es como hago yo con el auspicio, ¿viste? Pero ellos lo hacen con... Sí, Nico se ríe. Es como hago yo con la pauta, pero es lo que hacen estos pibes. Siempre caen en justicia social. Vos le estás hablando de cualquier cosa, pero te lo pregunto,
Agustina, porque a mí me parece que el tema del cambio climático es algo que en verdad, yo siempre con mi viejo siempre decimos lo mismo, ¿no? El día que una ola se levante y te ponga, vos con lana no puedes hacer nada. O sea, te viene un ejército de tipos, bueno, le tirás una bomba atómica. Ahora, si te levanta una ola... No, contra la naturaleza fíjate lo que hizo el COVID. Un bichito así chiquitito te detonó la economía mundial. Por eso. Entonces ahí me preocupa seriamente decir en qué están pensando los gobiernos del mundo, ¿no? Y vamos a meternos en eso. Y yo te diría que el pensamiento, lamentablemente, tenemos de los peores diagnósticos, los tenemos enfrente. Tenemos los datos, tenemos la ciencia de nuestro lado, todo lo que tú quieras. Pero la acción deja un poco que desear, ¿no? Tenemos el peor escenario, pero sin embargo seguimos más o menos en la misma ruta, con algunas cuestiones que se iban cambiando un poco para ser mediáticos y así contentar el público, que más o menos se entera de las cuestiones, pero las cosas reales... Y aparte, a ver, si yo te pregunto, yo la respuesta que estoy seguro que la sé, ¿no? Porque es lamentable, pero si yo te pregunto, ¿cuál es la principal causa del cambio climático? El calentamiento global, digamos, se influencia por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y eso qué es? Si lo tenemos que bajar más. Yo soy un básico, yo no entiendo nada. Yo te pregunto, che, ¿de dónde salen las emisiones de carbono? ¿De dónde salen? Y de las distintas acciones humanas ahí está, que llevamos a cabo diariamente. Desde transporte hasta las industrias, hasta, no sé, un montón de cuestiones que tienen incidencia. Los consumos individuales también influyen, pero lo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? Tampoco... tenemos que pintar un escenario en donde todos somos culpables, entre comillas, de la misma manera, porque no es así. No solamente a nivel de sujetos, desde individuos, empresas, gobiernos, etcétera, sino de verdad, los países. Y yo más o menos tomo un poco el argumento de que no va a haber justicia climática, de verdad, sin responsabilidades diferenciadas. Sí, responsabilidades comunes, pero responsabilidades distintas, diferenciadas, según la proporción de emisiones desde ya y según la responsabilidad histórica, porque esto no es desde ahora, no es que ahora están emitiendo por primera vez que ahora se vino el bardo. Y vémoslos, claro. Entonces es un raconto histórico que también hay que tener en cuenta. Claro, porque yo digo, si yo empiezo a andar en bicicleta, me voy a andar en moto. Lo que yo aporto, o sea, no sirve de nada si de repente China sigue siendo China, ¿entendés? India sigue siendo India y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Y claro. A eso voy, porque vos decís emisiones de carbono, acción humana. Yo pienso fracking. Total. Pienso, o sea, todas las empresas, toda la tecnología que se genera alrededor del mundo, eso genera un bardo, ¿no? Sí. Pero bueno, para volver un poquito a donde estábamos, estamos hablando de los efectos que ya están sobre nosotros, ya están. Estamos viendo los tornados, estamos viendo la cuenca esa que, o sea, yo esperaba otra cosa, ¿eh? Y eso me hizo acordar a la película Dune, no sé si la vieron. La película de Dune, no, Lucía, obvio que no la viste vos, porque es ciencia ficción. Pero es un desierto entero, era igual a eso, ciencia ficción. Pero bueno. Hay de todo un poco, ¿no? También está el tema del... Nos alejamos un poquito de estas provincias y pensamos en derretimiento de glaciares, por ejemplo. Claro. El aumento del nivel del mar. Claro. Inundaciones. Claro, es que ahí tenés, ¿ves? Si se derriten todos los glaciares, ese agua va a algún lado. Bueno, y quienes quedamos sumergidos, ¿no? Claro, bueno, el otro día, en uno de los noticieros que hicimos en los programas de la noche, yo encontré una noticia súper interesante. No interesante porque la encontré yo, sino porque la noticia era súper interesante. En Bangladesh hay un arquitecto que creo que es bioarquitecto. O sea, el tipo se dedica solamente a hacer obras sustentables, con elementos del ecosistema, ¿no? Entonces contaba el chabón que en Bangladesh está creciendo el agua, por esto que vos decís, y está inundando aldeas. Inunda. Y bueno, ¿qué hizo el tipo? Se dio cuenta que las... ¿cómo se llama? Las no me sale el nombre. Mariscos no. Crustáceos, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El loguito de Shell, ¿cómo es? ¿Cómo es la del loguito? Las conchas marinas. Eso, ahí está. Las conchas marinas, las ostras, sí. Lo que hacen funcionan como una represa. Entonces construyó, o sea, no las construyó, sino que las puso de cierta manera que se fueron reproduciendo y se fueron juntando y armaron como una represa de conchas marinas y evitan que el agua pase e inunde. Y al mismo tiempo, esa generación de esa represa natural genera que vayan cangrejos, que los cangrejos dicen que los pescadores, por cada cangrejo les dan, no sé, como decirte 10 libras por cangrejo, y que generó una economía de pesca en esos lugares que eran súper pobres. Y ahora la gente está viviendo de la pesca y demás, ¿no? Y fíjate
a lo que voy es, vos decías, se derriten los glaciares, hago a algún lado. Bueno, en Bangladesh hay un pibe que piensa en eso y dice, bueno, ¿cómo hago para armar la obra sin contaminar? Porque si hubiese hecho un de concreto, está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, se puede hacer algo. Sí, se puede. Hay que tener voluntad, plata, que tal vez invierta el orden de esos dos factores que mencioné. Y bueno, apoyo. De gobierno sobre todo. Bueno, vamos a eso. ¿En qué andan? Vos mencionaste al principio que se juntaban los muchachos, los top dogs, a hablar. ¿En qué andan? O sea, ¿qué proponen? O sea, porque te dicen, bueno, vamos a bajar a 1,5. Pero ¿cómo? ¿Qué proponen? ¿Solamente dicen eso y firman? Claro, acá hay un tema, ¿no? Hay un gran tema. Cada uno de los países que son parte de la COP, que ahí estamos viendo en pantalla, se comprometen de manera individual a presentar ciertos compromisos que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, o puede tener otros sinónimos, pero ese es el que más se utiliza, en el que cada 5 años como máximo deben actualizar, y ahí presentan los compromisos concretos. Nuestro país se compromete a 2 puntos. Y enumeran una serie de medidas de adaptación, de mitigación, y establecen como objetivos también a largo plazo. Por ejemplo, vamos a tratar de tener neutralidad de carbono para el 2050, por ejemplo. Bueno, y ahí va variando de acuerdo a los países. Sabemos el impacto desproporcionado que tiene la crisis climática, entonces, y además de otros factores que ya mencionamos, no todos tienen las mismas posibilidades de asumir los mismos compromisos, pero aún así los más desarrollados y los más contaminantes, por supuesto, tampoco están muy China a la altura de las circunstancias. Sí, presenta, ¿viste? Sus delegados, sus delegaciones a nivel nacional, y van y discuten o mandan un videíto, porque ahora con la virtualidad y todo se negocia así también. Y China y Estados Unidos hubo como una novedad en esta COP26, que tuvo lugar en Glasgow, en Reino Unido. Tendría que haber tenido lugar el año pasado, pero por el tema de pandemia se atrasó, digamos, y la próxima, la COP27, va a tener lugar en Egipto. En esta COP26, una de las cosas más sorprendentes, podemos decir, fue que China y Estados Unidos supuestamente emitieron una declaración conjunta en la que se comprometen a liderar como la acción climática en las próximas décadas. Bueno, deja mucho que desear como hizo la lectura entre líneas y qué verdaderamente es lo que se va a aspirar, pero de todas maneras es como que tratan de tener un lugar en el escenario, porque sabemos que todos están con los ojos puestos en estas dos potencias que son las más contaminantes, como para decir estamos haciendo algo, pero después a nivel interno lo que hagan esos países, siguiendo esos compromisos, esas listitas que presentan y que tienen que actualizar cada 5 años como máximo. Y bueno, eso ya depende, corre por cuenta propia, ¿no? ¿Y quién le viene a decir a Argentina, cumpliste tal medida, cumpliste tal compromiso, dónde estás teniendo más? Pero a eso iba, ¿ves? A eso iba. Ahora nos vas a dar unos datos de una encuesta que nos parece, que me pareció sensacional, que me gustaría hacerlo ahora, antes de pasar al segundo bloque, donde vamos a hablar un poquito más de los liderazgos y de qué hace la gente y qué hacen, ¿no? Ya vamos a entrar a eso. Pero te pregunto, diste, mira, estuvo perfecto eso, porque dijiste, es lo que importa ahora, lo que mueve, tal vez la causa que mueve es esto, y de repente salen China y Estados Unidos a hablar. Entonces te hago la misma pregunta que te hice respecto de Argentina y el canje de acción climática por FMI. ¿Es algo que hacen porque en verdad tienen un plan de fondo, o dicen, che, mira, mostremos que estamos haciendo algo porque si no nos van a llevar puestos? Yo creo que pueden llegar a ser un poco de las dos cosas. Mira, si te hablo como ciudadana a pie, un poco enojada por falta de compromiso climático verdadero, y digo que es un poco, discúlpame la expresión, para la gilada. Para la gilada. Bueno, de verdad. Acá me mandan un mensaje, mira, me ponen, te digo porque viene con lo que vos decís que estás indignada. Se comprometen a reducir la emisión de carbono, pero siguen talando bosques y selvas indiscriminadamente. Sí. ¿No es un poquito contradictorio? Sí, total. Y bueno, de ello trataron de cubrirse las espaldas en esta COP26, que tenía mucho entusiasmo, no solo porque se atrasó un año, entonces la expectativa crece, sino por la urgencia de la crisis climática. Sobre la deforestación tomaron un compromiso, un poco tomarlo con pinzas también, de reducir o casi eliminar la deforestación en ciertos lugares para el 2030, si no me equivoco. Para entonces, el 2030. Sí, es como que tratan de cubrirse las espaldas, al menos con estas declaraciones, pero hay que estar nosotros atentos y atentas para tratar de ver si se cumple, y cómo, y de qué manera, y quién tiene que cumplir y quién evade un poco las responsabilidades. Pero qué difícil eso, ¿no, Agustina? Porque yo pensaba es el planeta.
Sí. O sea, no estamos hablando de que, bueno, no, es una fábrica, es el planeta entero, o sea, lo que pase... Y les pertenece a todos. Claro, ese es el problema. Se derrite un glaciar en Estados Unidos y se inunda todo el resto del mundo, porque no es que lo que pasa en Estados Unidos queda en Estados Unidos, porque Total. Eso se llama ecosistema, ¿no? O sea, la definición, me acuerdo de ciencias naturales en 7º grado, cuando me enseñaban ecosistema, que todo está no relacionado, todos los elementos cumplen una función. Se jode eso, se jode todo. Sí. Sí, hay que pensarlo como un engranaje, porque así funcionan los organismos desde el ser humano hasta el mundo, de verdad. Porque bueno, como vos decís, si una parte falla o empieza a tener ciertos obstáculos, bueno, las otras se ven perjudicadas. Y es el efecto mariposa. Es el efecto, sí. Bueno, vos sabés que el efecto mariposa, no sé si lo decía, lo inventó un meteorólogo. Lo inventó un meteorólogo que el tipo diseña la teoría del caos porque el chabón no podía predecir los cambios climáticos con más de 3 días. Entonces diseña la teoría del caos y cuando tiene que presentar la teoría del caos en el MIT, él se para y dice, les pongo un ejemplo, si una mariposa aletea en Texas, genera un terremoto en Brasil, y ahí todos se quedan. Y ahí él empieza a explicar la teoría del caos. Pero antes de eso, me gustaría, les voy a mostrar mi skill, van a ver una vez más mi skill. Me gustaría hacer una mínima reflexión que tiene que ver con el mundo que se viene, ¿sí? Tal vez el mundo que se viene sea el mundo ese de Dune que acabamos de ver, ¿sí? Todo desierto, todo agobiado, donde solo para sobrevivir hay que escaparse del sol, pero también el mundo que se venga puede ser un mundo totalmente tecnologizado y desarrollado. Y para entrar a ese mundo, ¿qué necesitas? A ver, Lucía, ¿qué necesitas? Inglés. Ahí está, Lucía me grita, necesitas inglés. Muy bien. Entonces nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Que estudien inglés en The Password Institute de Cultura Inglesa. Los pueden encontrar en Montevideo 981 Bernal Oeste. Pueden llamar al 155-663-2120. Llamar porque soy de antaños, ¿no? Pero también pueden escribir por WhatsApp o por mail a passinstitutebernal@gmail.com. Inglés para niños, adolescentes y adultos. Talleres de conversación online, virtual, presencial, lo que ustedes quieran. Aprende inglés y entra al mundo del mañana. Que esperemos que el mundo del mañana sea un mundo desarrollado, no un mundo distópico como el que acabamos de ver. Y para que el mundo de mañana sea desarrollado, uno empieza a ver surgimientos de ciertas figuras y de causas, como por ejemplo la figura de Greta. ¿Por qué no me contás un poquitito vos, no de quién es y demás, porque ya sabemos quién es, qué te parece que aporta Greta a esta causa? ¿Y qué podemos tomar nosotros de esos aportes? Ahí está Greta, que ahora está grande, ahora tiene 18 años. Sí. ¿Cómo creció? Creció un montón, yo me acuerdo cuando la vi. Y creció su causa junto a ella, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a eso, dale. Bien, bueno, Greta ya creo que es conocida a nivel mundial por la causa que cargó sobre sus hombros, y no es una alegoría decir esto, es de verdad que ella se puso a la vanguardia de la cuestión esta del cambio climático, protestando en su país. Por acciones concretas del gobierno, del parlamento, de las autoridades competentes para combatir esta crisis. Y lo que tiene Greta, el liderazgo que yo observo y trato de admirar también en cierto sentido, ya lo habíamos analizado en otro programa, es la autenticidad. La idea de que ella es una chica joven que entiende del tema, que se dedica al tema, que estudia sobre él y que convoca. Tiene un liderazgo que convoca sí. Y que bueno, esta palabra ya también la he usado en otras oportunidades y tiene otro significado tal vez, pero que contagia. Okay. Que se hace llegar. Sí, no es el mejor para esta época, pero está bien. Que hace llegar la frustración, los sentimientos, bueno, no solamente las emociones más negativas o que corren como negativas, sino también la pasión por el tema, el entusiasmo y la idea de que si no nos ponemos esta causa al hombro, como otras, tal vez no haya acciones tan concretas para cambiarlo. Pensá en el impacto que tuvo a nivel mundial estas marchas que se empezaron a hacer, bueno, en general los días viernes, lideradas por jóvenes. Claro. Por jóvenes, por personas en edad escolar, que tienen mucha incidencia y que levantan no solo atención mediática, sino poco a poco apoyo o
semi-apoyo a nivel gubernamental. Qué bueno que convocan a tal asamblea, que vengan, que expongan su posición, qué podemos hacer con esto, por esto, otro. Las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Estos liderazgos también digitales que, se trasladan al universo multimedia, pero ayudan Greta a convocar. Igual Greta empezó en el Parlamento sueco. No, claro, se fueron uniendo porque la veían en la calle hasta que después empezó a tomar un poco más de intensidad y se trasladó a lo virtual, utilizando ciertos hashtags y se expandió por el mundo. Bueno, sin redes sociales hubiese sido difícil. Bueno, sí, estoy total y completamente de acuerdo, pero a lo que voy es, fíjate cómo al principio ella ya estaba determinada a hacerlo, ¿no? O sea, 15 años se plantó en el Congreso, escribió el cartelito ese y ahí empezaron a juntarse gente. Y como vos decís, convoca, fíjate, el video que estamos viendo ahora es un señor grande, canoso, deberá tener, no sé, 60 años, y también convoca, que es raro que un adolescente convoque a gente de todas las edades. Eso te habla un poquito de la causa. Ahora, ¿por qué te parece que hay sentimientos encontrados respecto de Greta? Porque yo he visto, por ejemplo, muchos posts, muchos memes de gente agitando a Greta, cuando en verdad, si vos te pones a pensar, la causa que ella tiene no es una causa política, no es que está diciendo tu partido está bien, el mío está bien, el tuyo está mal. Simplemente lo que dice, che, no contaminen más porque nos morimos todos. ¿Por qué crees que hay sentimientos encontrados con esta muchacha que para mí no, lo único que hace es aportar? O sea, no. Sí, es verdad que aporta a la causa y aporta un montón. Es más, la lidera entre otros jóvenes líderes. Yo te diría que sí, por ciertos momentos es política porque ha tomado instancias políticas, ha demostrado su opinión en varias oportunidades y eso a las personas a veces les cae bien y a veces les cae mal, dependiendo obviamente de dónde te pares en la vereda política. Pero también tal vez puede llegar a caer mal porque no se calla la boca. Claro. Y eso a veces molesta, y más viniendo de una nena y siendo mujer. Bueno, que no es poco. No es poco. Bueno, pará, hay algo que me encanta. ¿Ves? Hay que traer gente así, porque yo no tengo ni que trabajar ahora, ¿entendés? Yo ya tengo todo armado, yo me armo en el camino. No. Dos cosas. Primero, viste que Greta tiene Asperger. Sí. Entonces eso también es como que un poco que no se pueda callar. Es objeto de burla, lamentablemente seguimos en el 2021 casi a los pies del 2022 y cuestiones así siguen. Sí, es increíble el atraso en ciertos aspectos, pero en parte que no se calle va por eso. Sí, total. Y en el hecho de que también sea tan centrada en eso, también va por ese lado, y es increíble cómo ella utiliza eso para potenciar la causa. Totalmente. ¿no? Es increíble. Ahora, la última vez que hablamos de esto, vos dijiste algo que me pareció súper controversial, pero al mismo tiempo tan acertado, que es que vos me dijiste, bueno, pero vos fíjate quiénes son los líderes, ¿no? Porque estamos hablando de Greta y vos me dijiste, mirá quiénes son los líderes. Y me empezaste a mostrar y a contar que son todos los mismos tipos. Hombre blanco de 70 años, que están en la política hace 240 años. Adinerados, que la tienen toda y que tienen negocios probablemente con el 98% de las empresas que se encargan de contaminar todo el mundo entero. Entonces, y también se sitúan generalmente en el hemisferio norte y desde los países más desarrollados dictan cátedra para todo el resto del mundo. Para todo el resto del mundo, obvio. Pero igual, lo de los hombres blancos adinerados, están agarrados del poder, eso pasa en todo el mundo, no pasa solamente. Y en todas las circunstancias. Menos en Nueva Zelanda. ¿No? Pues Nueva Zelanda está Jacinda Ardern, ¿no? Jacinda, la queremos. Por eso, menos ahí, pasa en todos lados. En Suecia incluso pusieron una primer ministra mujer, 8 horas duró. Tuvo que renunciar por el tema del presupuesto. Entonces a lo que voy es, ¿cómo hacemos para conciliar estas causas nuevas con esas personas que son de otra época? Y no lo digo peyorativamente, porque a veces uno dice esto y te dice, no, bueno, ¿qué querés? ¿Matar a los viejos? No estoy diciendo eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es, son mundos distintos. Biden tiene 79, por ahí tiene. Sí, hace poquito cumplió años. Le mandamos un saludo. Un saludo. Al señor Biden. Bueno, y Biden está en la política desde el 70 y pico. O sea, desde el 72, 73 creo que está en política Biden. Yo nací en el 87 y Biden ya hacía 10 años que estaba en política. ¿Entendés? Y el tipo llega a ser presidente con esa cabeza. Es imposible que esté pensando en este mundo o en el mundo que se viene del cambio climático. ¿Cómo hacemos? Entonces, Agustina, o al menos qué ejemplos tenés o cómo se te ocurre llevar el flash generacional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y es muy complicada la pregunta porque también está el tema de, bueno, el argumento que se habla de, bueno, ellos tendrán la edad que tengan y serán quienes
quienes son, pero tienen experiencia y saben del tema y saben cómo manejarse y dentro de todo el mundo tira para adelante. Vemos, ¿no? Pero yo creo que está también la cuestión de dejar un poquito posiciones o abrirse un poquito al costado, dejar paso a nuevas generaciones, no para que se sienten hoy, el día, mañana, una piba de 25 años en el sillón Rivadavia. No, claro. No vamos al tema, a ver, no lo pensemos como un cambio de la noche a la mañana, ni desde la posición cero, desde el llano, como solemos decir. Claro, no, tampoco desde la demagogia. Tampoco la demagogia. A la posición más alta, sino consolidar como espacios de acción y de poder, porque no simplemente relegar a las calles, a las multitudes que se quieran expresar sobre una causa que convoca, sino ir incluyéndolos al centro de poder, que es el único que toma las decisiones, o uno de los únicos que toma las decisiones. Yo creo que esa es la línea que se sigue, como incluir, escuchar, respetar, pero no para la gilada como habíamos hablado antes. Tal cual. Qué bueno el término para la gilada. No, pero claro, yo pensaba, por ejemplo, de repente, una ministra, ¿no? Una ministra de Medio Ambiente, que sea una mujer de 28 años, ponele. No es mala. No, para nada. O sea, poner como, voy a decir, bueno, para ciertos ministerios... Es otra perspectiva. Claro, para ciertos ministerios necesito personas de otro... Yo pensaba, por ejemplo, porque es un ecosistema, ¿no? Todo. Yo pensaba en la Secretaría de Comunicación, ¿no? Del gobierno. Yo pensaba, siguen convocando marchas, ponele. Siguen convocando marchas cuando vos tenés, por ejemplo, streamers que tienen 89.000 vistas en el momento. O sea, vos ves, por ejemplo, el Twitch de Ibai. Me sorprendió el otro día. Me metí en Twitch a inspeccionar y hay pibes que están jugando al Fortnite y tienen 140.000 vistas en ese momento. Y acá siguen convocando marchas a la Plaza de Mayo. Entonces, si vos tenés un secretario de Comunicación, por ejemplo, secretaria, que esté más atento a lo digital, podés generar un cruce generacional interesante. Con el medio ambiente yo pienso lo mismo. Tenés un tipo como Cabandier que tiene en la cabeza los años 70, donde no había redes sociales, y de repente el otro día leí que el presupuesto, si hicieron una estadística del presupuesto, está destinado, creo, 2 pesos por hectárea para mantener los bosques, la Patagonia, una cosa así. Te hacen el presupuesto, te lo dividen por la cantidad de hectáreas que hay en los bosques de la Patagonia y te da 2 pesos por hectárea. ¿Entendés a dónde voy? Totalmente. Entonces el problema, o sea, desde abajo, ¿qué más puede hacer la gente? Ya Greta sale a convocar gente, la gente se le suma, se hacen movidas por redes, le hacen bardo. Los líderes del mundo fueron en aviones privados a Glasgow, ¿no? Y eso lo podías hacer por Zoom, ¿no? ¡Qué flash! Me pone tan mal esto, ¿no? Me pone mal porque yo pienso en lo que viene, ¿no? Yo pienso en el futuro. Yo digo, no, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, hablamos de seguridad informática. Pero si no hay mundo donde aplicarlo... Total. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado en la charla pasada era esto, tal vez la idea de me pongo en la cabeza de esos líderes tan avejentados o que están ya en edad avanzada y pensamos, bueno, pero a ellos no les va a tocar sufrir lo que vamos a sufrir nosotros. Eso es lo que más me rompe Sí. Entonces, entiendo, desde su postura un poco individualista, por supuesto, que no les importe tanto. Claro. Me trato de poner en la mente de esa persona y digo, si yo no voy a estar... Claro, fuck 'em. A mí me quedan 10 años de vida, lo voy a vivir. Sabemos cómo son los políticos, no por generalizar, ¿no? Pero digamos, si no les impacta a ellos a nivel político, su rédito político, su reputación, todo lo que tú quieras, y bueno, su propia existencia, bueno, tal vez no se involucran tanto, o no destinan lo que tienen que destinar a esas causas. Ahora, mira, es un problema, hay una gran parte del problema que es político, perfecto. ¿Por qué no nos contás a todos la encuesta que me comentaste antes de empezar el programa? Y de ahí tengo un disparador clave, me parece, que va en línea con este flash. Dale. Bien. Hace unos días salió un estudio hecho por Poliarquía Consultores a pedido de la red de periodistas por el planeta. Hicieron un estudio con datos que recogieron más o menos desde el mes de agosto en centros urbanos de nuestro país. Y es un estudio que también comparan con en el momento de la primera ola del COVID, en donde hicieron preguntas similares y ahora, bueno, tienen para contrastar estos segundos resultados. Y hay ciertas opiniones que dan de qué hablar.
les dieron ciertas afirmaciones para mostrar su acuerdo o desacuerdo a esta cantidad de personas que fueron encuestadas, y hay datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el titular, cuando yo abrí la noticia, el estudio, decía que el 76% de los argentinos encuestados, repito, el 76% opina que la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad de nuestro gobierno el día de hoy. ¿Qué porcentaje? 76%. 76% de los encuestados creen... 3 de cada 4 personas. Creen que hoy hay que empezar a laburar en eso. Sí, que ayer tendría que haber sido el inicio, ¿no?, de una acción comprometida y verdaderamente integral también en torno a la crisis climática. Hay otras cuestiones importantes, por ejemplo, las energías renovables, que bueno, en la COP26 pasada la Argentina tuvo una noticia alentadora, el tema de la inversión de la empresa australiana para la producción del hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, por ejemplo. El tema de las energías renovables es otra cuestión que tocó este estudio. Dice que la agenda en el día de hoy tiene como tema urgente el despliegue de las energías renovables. El 78% dijo que sí, o que al menos tendría que ser de ese modo. Otra cuestión es la deforestación, que tocamos hace un ratito. La afirmación propuesta decía: el gobierno nacional o Congreso debe tomar acciones para frenar la deforestación. Adivina qué porcentaje está de acuerdo con esta propuesta. ¿Qué porcentaje está de acuerdo con frenar la deforestación? Sí. Y yo te tengo que decir que para mí tiene que estar de acuerdo más del 90%. Bueno, cerquita, el 87% de los encuestados, de los argentinos encuestados, piensan que se tiene que tomar acciones urgentes para frenar la deforestación, y el 70% opina que el cambio climático es un problema del presente. Del presente, ya, claro, ahora. Claro, ahora. Me atrevo a decir también ayer, pero sí, porque también está el argumento que se viene instalando desde hace unos años anteriores, cuando se empezaba tal vez a instalar el tema del cambio climático en la agenda mediática al menos, de decir que bueno, es en unos años, es en el futuro. No, el 70% de los argentinos opina que es ya. Bueno, pero aparte, además, Agustina, cuando vos pensás vos decís, es en el futuro. Sí, está bien, pero si es en el futuro, lo podés frenar, lo tenés que frenar ahora. O sea, no es que vos llegás al futuro vacío, llegás al futuro con este cúmulo de cosas. Total. Entonces vos tenés que en cada... acá me mandan un mensaje, me ponen... No sé por qué creen que no les va a tocar. O sea, porque lo que dijiste vos de los políticos me dice, el colapso del planeta es ya, y me ponen ya en mayúsculas, no dentro de 10 años. Bueno, claro. Completamente de acuerdo. Pasa que ellos tienen búnkers, qué sé yo. Cada uno, están blindados por todos lados y las consecuencias personalmente a ellos no les va a tocar. Sabemos el impacto desproporcionado que tiene la crisis, como ya lo venimos hablando. Y entonces estos efectos la van a sufrir, y lo sufren, lo sufren. Hoy en día las poblaciones más vulnerables, digamos, quienes no tienen acceso a recursos para paliar esta crisis. Y también se estuvo hablando mucho, yo hice un análisis también para el tema de derecho internacional, del término de migrantes climáticos. Migrante climático. Refugiados climáticos, que no existe el término de refugiados climáticos. Es una palabra que se utiliza a nivel más mediático, digamos, que es más boca popular que otra cosa, porque a nivel terminología e institución no tiene valor. Migrante o refugiado climático. Sí. Migrantes tal vez sí, se usa más, pero la palabra refugiado climático, que entendemos tiene otra connotación por los efectos que puede llegar a provocar ser proclamado como un refugiado, o asumirse como refugiado, por el tema de la protección internacional que se tiene que brindar a estas personas. Por distintos motivos. Hay una convención del 51, el protocolo del 67 que lo amplía, a nivel regional la declaración de Cartagena del 84. Dan parámetros para reconocer a una persona como refugiado si cumple tales requisitos. Bueno, ninguno de ellos puede estirarse o toca directamente el tema del medio ambiente. Claro. Entonces, cuando hablamos de las poblaciones que se desplazan a nivel interno o que cruzan fronteras por cuestiones climáticas, eso hoy en día en el derecho internacional no está amparado. No se ponen de acuerdo. Pero hay gente que lo hace. Sí, se hace. Y por ejemplo, un ejemplo de refugiado climático, no de lugar a lugar, pero sino... Y por un tema, no tengo un nombre preciso, pero en la temporada de huracanes, o bueno, los sinónimos que quieras usar, en Centroamérica, por ejemplo, provocan un montón de desplazamientos a nivel interno, pero también a nivel frontera. Esos países que están uno pegado al lado del otro, bueno, provocan que personas se vayan moviendo a través de la frontera, y es algo bastante impactante. A eso iba. O sea, un refugiado climático, un migrante climático puede ser por eso, no sé, se te inunda tu pueblo, tu aldea. Perdiste todo y te tenés que ir. Te dicen que te tenés que evacuar y te dicen
bueno, sí, tantos kilómetros para allá o para allá va a ser un poco más seguro y tal vez te encontrás pisando frontera del otro lado. Claro, claro. Y caes en un lugar donde te dicen, sos un ilegal y vos no te quedó otra, no es que fuiste porque no te quedó otra. Qué tema, ¿no? No, y todavía, no, yo estoy pensando que, o sea, nos faltan 15 minutos y yo tengo en la cabeza, me está haciendo tengo un volcán hablando de clima, ¿no? Porque, a ver, tenemos, primero que el cambio climático, como le quieran decir, es básicamente, para resumirlo, es básicamente que la temperatura de la Tierra sigue aumentando, ¿no? Aumenta constantemente todos los años. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Esto genera, por ejemplo, diferentes tipos de catástrofes o desastres naturales. Uh-huh. Tornados, volcanes, sequías, inundaciones, derretimiento de glaciares. Claro, o sea, genera sequías e inundaciones. Sí, o sea, total. Todo genera. No sí. Es que genera una o la otra. Uh-huh. O sea, no sabes cómo te va a pegar. A eso voy. Todo eso sucede dentro del planeta que habitamos todos. Sí. Además de eso, genera también cambios en lo que sería lo social. O sea, el tejido social cambia, porque como vos acabás de mencionar, que me pareció genial ese término, Lucía, anotalo porque esto es el post que vamos a hacer en Instagram, porque esta para mí es la información del momento. Refugiados climáticos, o sea, esta nueva categoría de migrantes que no está reconocida. Que no está reconocida y que existe porque son... El hecho que no esté reconocida no es para que esté en un papel anotadita, sino por el hecho de la protección que conllevaría. Tal ¿no es cual, cierto? porque todo aquello que no esté institucionalizado es marginal, y si es marginal no tiene ningún tipo de protección. Por eso tal vez en vez de usar la palabra refugiado, que entendemos entonces en el derecho internacional tiene otra connotación por los instrumentos legales o internacionales que la amparan, no sería... correlativo, no se podría extender a esta idea de migrante climático, que tal vez sí es algo más difundido y que se utiliza. Claro. Pero refugiado climático no, es una discusión que hay que dar todavía. Hay que dar, no, bueno, pero por eso, porque está, o sea, no es solamente, a ver, si no te preocupa que sea el medio ambiente, porque vos decís, bueno, a mí el tornado no me va a pegar, porque yo vivo en Buenos Aires, está perfecto, tal vez el tornado no te pega, pero hay un montón de gente que tiene que mudarse por el cambio climático. Bueno, y además tenemos una persona que es Greta. ¿Hay más Gretas o Greta es la única? No, hay muchas. A ver, muchas ¿me contás de un par más de Gretas? Bueno, a nivel nacional tenemos un grupo de jóvenes que se nuclearon, podemos decir, hace un par de años y que con mucho éxito también se cargan la causa climática en el país, y es a nivel federal, no es solamente concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien acá tiene gran incidencia, y podemos mencionar Alianza por el Clima, Eco House también está muy en boga. Bueno, también está la derivación de Fridays for Future, que es el movimiento de Greta, pero a nivel nacional, Fridays for Future Argentina. Bueno, hay un montón de personajes lindos, jóvenes, que se cargan esta causa climática y van por el mundo también esparciendo su voz, esparciendo sus ideas. Y nombres, bueno, no me acuerdo los apellidos, pero recuerdo Bruno, Nicky, Eyal, bueno, hay un montón. Hay un montón de personas, hay muchas Gretas, hay muchas Gretas, como le queramos decir. Gretas y Gretas. Que sí, ella misma, Greta, ya lo habíamos conversado la vez pasada, pero me encanta retomar esta anécdota, si podemos decir. En una copa anterior, creo que fue la de 2019, Greta estaba en el escenario porque se suponía que tenía que hablar frente a un centenar de periodistas, y ella habrá dicho 2 palabras y dejó paso a un montón de jóvenes que también la acompañaban y estaban junto a ella por la misma causa, representando a sus distintos países, sus distintos trasfondos sociales, y dejó ella su lugar, le cedió su lugar, su micrófono, que es muy importante a nivel mundial, para que expongan sus problemas, sus preocupaciones, sus opiniones. Entonces da lugar a otras Gretas que se van contagiando. Pero ves lo que hablábamos hoy antes de entrar al programa, cómo funciona el tema de los medios de comunicación tradicionales. O sea, yo me acuerdo que cuando leí eso, cuando vos lo hablaste, yo lo puse a investigar y lo leí. Y yo leí que tipo todos los periodistas que estaban ahí adentro, una nota de la BBC... Muchos se escaparon. Se fueron. Sí. Porque solo querían la primicia de Greta. Pero o sea, Greta es una persona. El problema sigue estando. Entonces, vos fíjate lo que hablábamos, ¿no? De los medios tradicionales, que si no habla la persona que me da rating, no lo cubro. Y el problema sigue estando. Entonces, también tenemos que, desde nuestro lugar, ¿no? Desde proveedores de información, constructores de espacios digitales, tenemos que empezar a trabajar esa conciencia. Es decir, el problema es el problema, no importa si da rating o no da rating. O sea, el problema es, si se acaba el mundo, no importa cuánto rating tengas. Porque fíjate que a los faraones los enterraban con todas sus riquezas del mundo terrenal, pero no se llevaban nada, porque los cadáveres siguen ahí.
Pero bueno, entonces tenemos Gretas y Gretos y Gretes alrededor del mundo. Tenemos la causa de los jóvenes. ¿Hay algún cambio o algún hecho concreto que haya ocurrido en el mundo producto de estas protestas y este empuje por bueno, por lo menos para frenar este quilombo climático? Por ejemplo, ¿es alguna ley o algo que haya hecho un país? ¿Hay algo concreto o simplemente queda todo en palabras de millonarios arcaicos en un lugar? Bueno, Greta justamente ella tituló como este escenario en donde hablamos mucho, teorizamos mucho, pero la práctica escasea, es muy poca. Dijo algo relacionado con el bla bla bla, que es algo como que impacta porque todos sabemos lo que significa el bla bla bla. Es como, ¿cómo podemos decir? No es ningunear, pero es como me estás tomando el pelo. Claro. Entonces, yo creo que va más por esa línea. Sí hay ciertos compromisos a los niveles nacionales, retomamos la idea de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que dependen de cada país y su implementación es otro capítulo aparte. Que bueno, sí, van sumando granitos de arena, pero también está el pase de pelota, ¿no? Entre unos y otros. Pero si vos no te comprometiste a tal cosa o no cumpliste tal otra, ¿por qué yo me tengo que cargar el costo de esta financiación, que es un montón, para llevar adelante estas nuevas propuestas, estas nuevas medidas? O sea, lo hago, sí. pero ¿y vos? Dejo algunos cabos sueltos. Es un poco complejo por donde lo mires, tiene muchas aristas. Y vos, para ya ir, estamos en los últimos 8 minutos de programa, recta final, me gustaría que hagas un par de reflexiones, por lo menos una, ¿no? ¿Vos cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu lugar del mundo, desde tu licenciatura, desde tu estudio, especificidad, desde este lugar donde estás sentada acá ahora en el estudio, ¿cómo ves lo que viene? ¿Lo ves mejor, lo ves peor? ¿Ves posibles soluciones? ¿Cuáles son tus sensaciones de lo que viene? Soluciones no tengo. Solamente quiero creer o quiero ser un poco optimista. Más allá del diagnóstico, que es bastante catastrófico, quiero ser un poco optimista en pensar que la ciudadanía, desde la ciudadanía va a surgir un cambio verdadero, o al menos se va a seguir impulsando como se vino haciendo hasta ahora, porque va a haber... creo que nuestra generación también está muy por el lado de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Y dónde está el impacto que dijiste? ¿Dónde está la acción que prometiste? Creo que a nivel climático eso también está bastante en boga, la idea de cuestionar y ver dónde se ponen los esfuerzos, dónde se pone la guita, dónde van las políticas. A nivel electoral, por ejemplo, si vemos las campañas políticas, mismo los debates antes de las elecciones para tratar de conquistar mentes y corazones, vemos que tal vez la agenda climática sí hace sus apariciones, pero no está tan instalada, al menos como debería. Entonces yo creo que eso ya da como un puntapié, digamos, para pensar en la política del mañana, y la idea de cómo encarar una situación que es muy problemática. Y también está el tema del acceso a la información, que hablábamos hace un rato. Yo creo que la información referida al cambio climático es pública y tiene que seguir siendo pública y descentralizándose, porque ¿qué pasa? Sí, claro, estas organizaciones tienen los datos, tienen el financiamiento, tienen todo para producir evidencia científica que dé diagnósticos. Fenómeno. A eso accedemos todos. ¿Y ahora qué hacemos? Leemos, sí, claro, los informes que tienen 80 millones de páginas. ¿Y ahora qué? Me quedo, viste, así como con los deditos sobre la mesa, como esperando acciones. Me quedo viendo el tornado pasar por el fondo. Ajá. Y también, tampoco me voy a poner de abogada del diablo. Entendemos que los países obviamente tienen sus limitaciones, no solamente en tema de financiación, sino de estructura. Es un cambio, si se quiere dar, muy complejo. Entonces no podemos juzgar a todos por la misma vara. Y ahí yo recuerdo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, siendo fiel internacionalista, no puedo dejar a la organización de lado, que sí, es una agenda 2030 muy linda, muy teórica también, pero bueno, yo creo que a pesar de esas, no sé, chicanas que podemos pensar acá en un estudio de radio, nos tiene que servir como una guía para futuro, no solamente para 2030 porque sea el nombre que tiene, sino para seguir, como tener esa meta, y por más que cueste... no solo a nosotros, sino a los países en general, que se pongan en conjunto a tomar acciones concretas y que no se pasen la pelota de un lado al otro,
tengamos eso como faro. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 habla de acción por el clima. Dice, este objetivo busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bueno, sabemos entonces que las medidas están, además de la cooperación internacional, que es súper importante, están dentro de la cancha individual de cada país. Claro. Por ejemplo, a nivel de COP, lo que veníamos hablando, las contribuciones determinadas a nivel nacional. El objetivo 17, que es el último, lleva el nombre de Alianzas para lograr los objetivos. O sea, viene a integrar esto que estamos hablando recién, porque pretende revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es decir, que todos los actores, no importa si sos individuo, ciudadano de a pie, si sos un empresario, si sos un gobernante, si sos un líder no relacionado con lo político, no importa. Todos tienen su rol que jugar en esta crisis climática o en esta resolución de crisis climática, pero que está la idea difundida, y con la que estoy personalmente de acuerdo, de que las responsabilidades sean comunes pero diferenciadas. Entonces, claro, siempre volvemos a lo mismo, porque es algo histórico, presente y va a seguir siendo al futuro. Si vemos las tendencias de quiénes son los países que más contaminan y por qué, y de allá, no solamente los países, bueno, las corporaciones que albergan los países, las empresas, digamos, todo el flash. Que demuestren a la comunidad, a la sociedad civil global, que están a la altura de la circunstancia, sería lo ideal, claro, sería con lo que yo me voy a dormir todas las noches pensando como un sueño a futuro, pero es complicado. Somos complicados los seres humanos. No, somos re complicados, pero está buenísimo eso que vos planteaste. A ver, vos decís, me voy a acostar todas las noches pensando en, ¿no? Y yo pienso, ¿y si de repente nadie hace nada? Porque hay algo que está demostrado, ¿no? Que está demostrado, es que es como que para empezar a hacer algo tiene que haber una gran catástrofe, ¿viste? Sí. O sea, para como que la acción es ex post. Claro, para que terminen las guerras tuvo que haber Hiroshima y Nagasaki. ¿No? Es así, o sea, más o menos. Fue así, dos bombas nucleares que dijeron, mirá la capacidad de destrucción que tenemos, guarden las armas un tiempo, porque nos vamos al tacho. Y yo creo que en este caso, en esta situación... Es muy similar. Claro, hasta que no toca de cerca, claro, y más al que toma la decisión. Pero cuando toca de cerca, ya es tarde acá, porque acá cuando toca de cerca, el diagnóstico ya... Se te inunda un país. Lo tiraste al tacho. Claro, se te inunda un país. O sea... Vos decís, ¿cómo era lo que decía de las responsabilidades? Claro, comunes, que todos tengan su parte para jugar, pero diferenciadas, de acuerdo a, bueno, no solamente el tema de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, sino lo histórico o la contribución contaminante a que la crisis porque si yo decido, si yo mañana digo, bueno, me compro una moto eléctrica para... bajar las emisiones de carbono y yo no emito más carbono porque no uso más fósiles, ¿no? Para potenciar mi moto. Es admirable, porque la idea de la huella de carbono individual es algo que increíble, sería está increíble. En boga, pero ¿de qué sirve eso? No te voy a decir que te cuelgues la capa de héroe pensando que con eso se soluciona todo. Exactamente. ¿Y de qué sirve eso? Yo entiendo y comparto la idea que las acciones individuales suman y vamos por ese camino, pero mientras los otros más responsables a otros niveles también demuestren lo mismo, porque podés estar comprometido con la causa climática desde tu lugar, reduciendo tu huella de carbono, todo lo que tú quieras, pero y la acción, ¿cómo impacta? ¿Y si la fábrica de motos eléctricas emite carbono a morir? Voy a decir que no vale la pena, pero es difícil pensar en un futuro. Por eso. O sea, es literalmente tenemos que... Solamente nosotros comprometidos. No, claro, tenemos que remangarnos y entre todos darle para adelante, porque, o sea, medusas y tornados, ¿no? O sea, la medusa sola va a sobrevivir a estos flashes y el otro, ayer, ¿no? Fue ayer lo del tornado. Sí, en estos días. Ayer impactó. Todavía están buscando gente en un lugar donde nunca hubo tornados. A ver, no sé qué más necesitan para darse cuenta que si seguimos así, el mundo se prende fuego, ¿no? Pero bueno, llegamos al final del programa, un final de programa tipo distópico, te diría, ¿no? Pero bueno, Agustina, te quería agradecer enormemente por estar acá. Gracias a ustedes. Estás recontra invitada para cuantas veces quieras venir para seguir hablando de esto, porque la verdad que es un tema que hay que meterlo en la cabeza de todos, en la nuestra también, para hacer entre todos un mundo mejor y frenar este quilombo antes de que sea demasiado tarde. Llegamos al final del programa, sean responsables, cuiden el planeta porque tenemos uno solo, ¿no? Nos vemos el miércoles. Un abrazo.